Sean bienvenidos al hangar secreto, pónganse cómodos porque a pesar de que no nos encontremos en nuestro habitáculo original, en nuestro lugar frecuente del hangar secreto, hemos querido generar este pequeño espacio donde podemos estar en confianza para contarles como cada domingo la historia que hoy nos toca. Y es que aunque nuestra actualidad profesional no haya sido del todo sencilla, hemos querido sacar algo de tiempo para poder traerles una historia como las que hoy en el hangar secreto les contamos, porque lo teníamos preparado y porque queríamos que conociesen una de las historias de una de las leyendas más influyentes del mundo del automovilismo. Probablemente ya te esté sonando porque la Fórmula 1 le debe prácticamente la vida a esta persona, y es que Ayrton Senna, el piloto brasileño que nació en el año 1960 y que fallecía en el año 1994 en un accidente muy trágico en una carrera, más concretamente en Imola, perdía la vida en el Gran Premio de San Marino en el año 1994. De hecho, no te lo vas a creer, pero ese mismo fin de semana perdía la vida otro piloto durante la jornada de clasificación en ese mismo circuito. Pero como decíamos, ¿qué fue lo que ocurrió realmente para que, a pesar de que el fin de semana de la muerte de Ayrton Senna, dos pilotos perdiesen la vida, este segundo cobrase tanta popularidad? Pues en 2009, una entrevista que se le realizó a más de 251 pilotos situaron a Ayrton Senna como el mejor piloto de toda la historia del automovilismo. Además, vamos a hacer un pequeño recorrido con una pequeña crónica para que puedan ver cuáles fueron los hitos más importantes que consiguió este piloto. Pero quédate hasta el final del vídeo porque voy a desglosar un poco más cuál fue el motivo por el que se produjo este accidente, y además te voy a mostrar las imágenes en directo para que puedas ver qué fue lo que ocurrió realmente. La realidad es que la carrera de Ayrton Senna se remonta a tiempos muy jóvenes, cuando era un niño, después de haber estado en las escuderías más importantes del mundo del automovilismo, como era el caso de Toleman, de Williams, de Lotus e incluso McLaren. Pudo ganar 3 veces el campeonato mundial de la Fórmula 1, acumuló 41 victorias y ganó 6 veces en el Gran Premio de Mónaco, estableciendo el récord de victorias seguidas en esta pista. Además, Ayrton Senna casi siempre estaba en los podiums, y es que tenía un 40% de tasa de efectividad en la subida a estos podiums. Casi siempre en 4 de cada 10 carreras Ayrton Senna ganaba, o por lo menos se encontraba siempre en el podium. Fue muy conocido por la técnica tan agresiva y superlativa que tenía, pero es que el rival que tenía enfrente, Alain Prost, nunca se lo puso fácil e hizo que este piloto tuviese que sacar lo mejor de sí para convertirse en la estrella que fue. Y tan grande era la rivalidad entre estos dos pilotos que entre los años 1989 y 1990 se decidió el campeonato y el ganador por una colisión que se produjo entre ambos pilotos. Además, en una declaración que le tomaron a Prost, reconocía como nada de lo que había conseguido hubiese sido igual sin la posibilidad de que hubiese existido su piloto, su rival, compañero, porque inclusive compartieron escudería, Ayrton Senna. Y es que algunos sitúan el año 1980 como el inicio, el origen de la década de oro de la Fórmula 1. Y bueno, te estarás preguntando qué fue lo que convirtió a Ayrton Senna en un piloto tan popular y que dejó un legado sin precedentes en la Fórmula 1. La realidad es que Ayrton Senna perdía la vida en un gran premio en directo de la Fórmula 1. Y esto, aparte de ser muy mediático, cambió radicalmente la seguridad que se instauró a posteriori en el mundo del automovilismo. Y te estarás preguntando qué ocurrió realmente para que este joven piloto perdiese la vida. Bueno, pues la realidad es que una salida de pista a más de 318 km por hora harían que terminase empotrando su monoplaza contra una pared a más de 218 km por hora,
causándole en primer lugar un golpe que lo dejaría inconsciente y una posterior contusión producida por la varilla de una de la suspensión de la rueda que se había desprendido del monoplaza. Pero esto lo vamos a desglosar un poco más tarde. Antes de ello, solamente decirte que el gobierno de Brasil decretó 3 días de luto y le celebró un funeral de estado para que ustedes pudiesen observar cuál era la relevancia que cobró Ayrton Senna tras este acontecimiento tan fatal. Además, más de 1 millón de personas acudieron a su funeral y le acompañaron durante todo el trayecto. Le brindaron una amplia cobertura en directo de estos acontecimientos desde el accidente de Senna. Por segundo día consecutivo, varios sectores de la ciudad de 15 millones de habitantes estuvieron inaccesibles por la cantidad de gente que se acercaba a la ruta del funeral. La policía estimó en 1.200.000 personas que salieron el miércoles para ver el ataúd de Senna llevado desde el aeropuerto hasta la Asamblea Legislativa. A las 9 exactamente de hoy, de San Pablo, el féretro fue cargado desde el edificio por los 8 soldados que ustedes vieron, mientras afuera en el estacionamiento de autos se producía el lanzamiento de los disparos de cañón. Pero su legado continuó muy prolongado en el tiempo, y es que su familia creó la Fundación Senna Brasil, una fundación creada con la finalidad de poder conservar el patrimonio y el legado que había generado este piloto tan joven. Pero es que además, como ejemplo, la primera curva que tenía el circuito de su ciudad natal, José Carlos Pase, fue bautizada como la S de Senna, y es que él había diseñado esta curva para generar más adrenalina a los pilotos. Una vez hemos hecho una navegación por la vida de Ayrton Senna, creo que es coherente que lleguemos al momento clave de su vida, y fue el que le hizo ser muy popular, pero aparte el que le llevó al otro mundo, si es que existe, ¿no? Michael Schumacher intenta presionar a Senna en esta sexta vuelta. En este caso el accidente fue un accidente un poco extraño porque nadie estaba preparado para ello, y además era un accidente que se producía tras un arranque de carrera bastante frenético. Más concretamente, el safety car, que es el coche que, como muchos sabrán, es el coche que sale cuando hay un accidente en pista y que genera un poco de orden entre los pilotos, durante 6 vueltas aparecía en la pista, y esto hacía que la tensión entre los pilotos, con mucha adrenalina y ganas de correr, fuese subiendo, fuese en aumento. En las vueltas número 6, el safety car abandona la pista, y es en ese momento cuando los pilotos comienzan a meterle caña de la buena a los coches. Y cuando todo parecía ir en orden y se reanudaba la carrera, Ayrton Senna no tomaba la curva, la famosa curva de Tamburello, saliéndose de pista a unos 305 km por hora, y terminaba estrellándose contra un muro a unos 218 km por hora. Senna bateu violentamente ali na Tamburello, en la curva de Tamburello. a batida Un muito choque muy forte. fuerte. La realidad es que el golpe inicial contra el muro parecía dejarle inconsciente, pero además el desprendimiento de una de las varillas de la suspensión de la rueda derecha, que era la que en conjunto, a modo de bloque, se había desprendido del monoplaza e impactaba directamente contra el casco de Ayrton Senna, le causaba un traumatismo cráneoencefálico que lo dejaba completamente inconsciente. Y a pesar de que le realizaron en ese mismo instante una traqueotomía en pista, y posterior a ello, y a pesar de que lo llevaron en helicóptero al hospital de Bolonia,
no consiguieron hacer nada y tras unas horas de coma inducido, Ayrton Senna partía en su viaje hacia el más allá y dejaba, por supuesto, un día muy triste para el mundo del automovilismo. Pero además, como dato curioso y que además estoy seguro de que en algún momento desarrollaremos aquí en el Hangar Secreto, hubo otro piloto que perdió ese mismo fin de semana la vida, en ese mismo Gran Premio, más concretamente durante la jornada de clasificación el día previo. Así es, Roland Ratzenberger perdía la vida en una de las curvas del circuito de Imola en el Gran Premio de San Marino, más concretamente en la curva Gilles Villeneuve, y juntos sellaban uno de los fines de semana más trágicos de toda la historia del automovilismo. Después de estos acontecimientos que se produjeron en uno de los fines de semana más oscuros del mundo del automovilismo, se tomaron medidas drásticas, medidas de contención que permitiesen que los pilotos tuviesen mayor seguridad. De hecho, el legado que dejaron estos pilotos, y más concretamente Ayrton Senna, por los hitos que logró durante toda su carrera, creo que jamás nadie va a poder replicarlos. Y es que es una leyenda del mundo del automovilismo del que estoy seguro de que podremos sacar mucha más información en posteriores episodios. Yo por mi parte me despido de todos ustedes dándole las gracias por haberse quedado en este pequeño rato con nosotros, en este rincón en el que nos sentimos tan en confianza y nosotros les contamos historias que creo que son fascinantes. Nosotros ya nos vamos a despedir dándole las gracias por estar en cada vídeo, por apoyarnos y ser parte de lo que estamos construyendo. De verdad, es fascinante contar con tanto apoyo y saber que ustedes están ahí al otro lado de la pantalla, pero muy cerca. Nos vemos en próximos episodios. Deseo que se queden aquí con nosotros en el Hangar Secreto. Denle un like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Un saludo, nos vemos en el Hangar Secreto.